Dios bendiga a todos los jóvenes del grupo Neos. Le pido a Dios por ustedes que cada día sean cimentados en el conocimiento de Dios, porque estoy segura que si están cimentados en la palabra de Dios, sus vidas van a ser diferentes. Le doy gracias a Dios por la vida de los esposos Edgardo Olivares y Lady Lanciano, quienes han estado en medio de toda esta pandemia y aún antes de la pandemia aquí con ustedes, llevándole palabra y inculcándole la bendición que es tener a Cristo en nuestros corazones. Bueno, hoy quiero darles una experiencia espiritual. He tenido muchísimas, pero bueno, no las puedo decir todas aquí. Entonces le voy a recordar una. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, si hubo algo que siempre quise fue tener todos los dones espirituales. Cuando conocí de los dones que Dios derramaba sobre la iglesia y que nada más había que pedírselo, no, yo quería hablar en lenguas, yo quería tener diversos géneros de lenguas, yo quería hablar en profecía, bueno, infinidad de cosas que yo quería de todo lo que el reino de Dios nos presenta a nosotros. Son peticiones que uno le hace a Dios y de pronto uno no sabe cuándo van a suceder. Recuerdo un día que yo me encontré con la pastora Catalina. La pastora Catalina es amiga de barrio y entonces una vez nos las encontramos y me sorprendí que ella era cristiana, ella se congregaba en otra iglesia. Y un día decidimos, nos dijo dónde vivía y con mi esposo yo le dije, yo quiero ir donde ella. Ella es amiga del barrio. Al pastor Orlando pues yo lo conocía porque era novio de ella, pero nunca había tenido relación ninguna. Y llegamos allá. Fue de Dios que llegáramos porque ellos estaban pasando por un momento muy duro. Ella estaba embarazada de su segundo hijo y resulta que los médicos le dijeron de que ella tenía que desembarazarse, porque el niño podía venir con problemas de salud grave, hasta sin un ojo o con labio leporino, bueno, alguna deformación. En el fondo ellos no querían que eso pasara, pero estaban en la dubitativa, porque bueno, por una parte estaban los médicos y por otra parte estaban los familiares que también velaban por el bienestar de ella y que no fuera a traer al mundo un hijo que de pronto se podía convertir en una carga por las condiciones en que iba a nacer o que decían que iban a nacer. Nosotros éramos nuevos en el Señor, podíamos tener como 1 año y medio o cuando mucho 2 años en Dios, pero nosotros buscábamos mucho a Dios y ese día mi esposo, el apóstol León, comenzó a hablarle y decirle que qué pensaban ellos. Yo decía, no, yo no quiero desembarazarme. El pastor Orlando decía lo mismo, obviamente ellos en ese entonces no eran pastores, se congregaban en otra iglesia, eran unas ovejas. Y el apóstol dijo, bueno, vamos a orar. Aquí lo que hay es que orar y que Dios tome control de esta situación y que Dios dé el convencimiento de lo que ustedes quieren hacer. Porque a veces uno toma, dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero cae la dubitativa. Y la idea era que la decisión que tomara, sea seguir en este proceso o no seguir, estuviera en el convencimiento de lo que iban a hacer. Y comenzamos a orar. Cuando estamos orando, yo comienzo a tener una experiencia espiritual que nunca había vivido. Yo comienzo a sentir algo dentro de mi ser y de repente comienzo a escuchar voces. La voz, o sea, no voces, una voz, y la voz me decía que le dijera a ella que ese hijo iba a nacer y que iba a nacer sano, o sea, que no iba a tener ninguna malformación y que iba a ser varón. Claro, yo cuando escuché esa voz, yo decía que eso era mi corazón que hablaba, porque yo la apreciaba a ella, la conocía hace rato. No es fácil cuando tú quieres tener un hijo y de repente te digan que tienes que hacer un aborto. Entonces yo me resistía, yo tenía los ojos cerrados, pero yo me resistía a hablar lo que
o sea, lo que estaba escuchando, porque yo decía, esto es palabra mía, pero comenzó a ocurrir algo en mi ser que yo no entendía, porque era primera vez que me pasaba esa experiencia. Entonces yo no entendía y comenzó eso a revolotear en mí y hubo una fuerza enorme que aunque yo quería cerrar mis labios, la boca mía se abrió y habló lo que yo había escuchado. Y salió una palabra de parte de Dios que no se desembarazara, que ella tuviera su hijo, que el hijo iba a nacer sano y que iba a ser un varón. Cuando yo di esa palabra, bueno, fue algo, las cosas espirituales uno no las puede detener por mucho que tú quieras. Yo no pude detener esa voz que salía de mi interior. Bueno, ellos lloraron. Cuando yo abro los ojos y terminamos de orar, y bueno, ellos quedaron contentos con esta palabra, pero yo quedé como, Dios mío, o sea, nunca había vivido algo así. Comenzamos a ver que en toda la casa estaba llena de escarcha. O sea, una experiencia espiritual hermosa, eran como escarchitas doradas, como oro, en toda la casa, entonces quedamos sorprendidos y pudimos experimentar que Dios estaba allí y que la palabra que había salido por mi boca no era palabra mía, era una palabra que Dios había puesto en mí para darle el convencimiento a ellos de que esa decisión que habían tomado tenían que mantenerse, seguir teniendo, seguir en el embarazo. Y bueno, para la gloria de Dios, ella tenía en ese entonces como 1 o 2 meses, entonces en los meses restantes, a veces a mí me venía así como que la duda, ¿será varón? ¿Va a salir bien? Cuando vino un hermoso niño, varón, Josué, en perfecto estado. Todo su cuerpecito completo, bueno, ustedes de pronto, algunos no lo conocerán, pero la gran mayoría lo conoce, que está hoy día en la ciudad de Barranca Bermeja, un gran empresario. Y bueno, esa es una experiencia espiritual muy hermosa que la viví pues a muy temprana edad en el Señor, y como esas he vivido muchísimas que han hecho que cada día yo me afiance más en Dios y que mi corazón esté puesto en Él y que yo entienda que fuera de Él ya no hay nada, que Él termina siendo el todo para mi vida, para la vida de mi esposo y ojalá que también sea el todo para ustedes y que ojalá Dios les brinde tener muchísimas experiencias espirituales porque eso llenan el corazón y lo afianzan a uno mucho más. Bueno, les dejo aquí, me dijeron unos 3 minutos y espero que me pasé, pero Dios me los bendiga, Dios me los guarde con afecto y mucho afecto.